No valgo nada, susurró. El ranchero le tomó la mano y sonrió. Estaba de pie en una plataforma de madera en el centro del pueblo, descalza y temblando, mientras los hombres gritaban números como si fuera ganado. Tenía las manos atadas. Su vestido estaba rasgado por el hombro. Mantenía la vista fija en el suelo porque alzar la vista significaba ver las caras. Rostros que la veían como algo que poseer, algo que usar, algo sin valor. La voz del subastador resonó entre la multitud. Las pujas subieron. Ella ya no se inmutó. Había aprendido a no hacerlo, pero entonces alguien ofreció una cantidad que hizo callar a toda la multitud. Un hombre con un sombrero desgastado dio un paso al frente. No se parecía a los demás. Su rostro estaba curtido, sus manos llenas de cicatrices por el trabajo. Pero su mirada, no era cruel. Era firme, tranquila, casi triste. El subastador sonrió y golpeó el mazo. Vendido. El hombre se acercó a la plataforma. Ella esperaba que la agarrara del brazo, que la arrastrara como los demás habían hecho antes. Pero no lo hizo. Se quedó allí, justo debajo de ella, y extendió la mano. No para jalar, sino para ofrecer. Lo miró fijamente, a él, y por primera vez en meses, no supo qué hacer. Porque hombres como él no existían. No en su mundo. Ya no. ¿Pero por qué sonreía? La plataforma bajo sus pies era áspera, desigual. Astillas se clavaban en su alma desnuda, pero ya casi no las sentía. El dolor se había convertido en un lenguaje que entendía demasiado bien. Un susurro constante que le decía que seguía viva, incluso cuando deseaba no estarlo. El sol caía sin piedad. El sudor trazaba líneas a través del polvo de su rostro. Le dolían las muñecas donde la cuerda le cortaba la piel, ya en carne viva por semanas de la misma atadura. Mantuvo la cabeza gacha, con la mirada fija en las tablas de madera, contando los nudos en la veta porque mirar hacia arriba significaba verlos. Los hombres. Daban vueltas alrededor de la plataforma como buitres, con voces que subían y bajaban a un ritmo que le revolvía el estómago. Números. Siempre números. Eso era todo lo que era ahora. Una suma. Un precio. Una transacción a punto de concretarse. El subastador estaba a su lado, su mano apretándole el hombro con demasiada fuerza. Sus dedos se clavaron en el hueso, manteniéndola erguida cuando sus rodillas amenazaron con doblarse. Su voz resonó entre la multitud, describiéndola como si fuera un caballo o un arado, enumerando sus cualidades con el entusiasmo de quien vende algo que nunca tendría que usar. Ella intentó desaparecer en su mente. Era un truco que había aprendido durante las largas noches en la carreta, cuando los hombres que la capturaron se sentaban alrededor del fuego y hablaban de lo que harían con el profeta. Cerraría los ojos e iría a otro lugar, a un lugar con cielos amplios en la voz de su madre, a un lugar antes de que le arrebataran todo. Pero la mano del subastador la apretó con más fuerza, atrayéndola hacia atrás. «Muéstrate vivaz», susurró en voz baja. «¿Quieres que piensen que estás enferma?» No respondió. No quedaba nada más que decir. Un hombre cerca del frente gritó un número. Otra contraatacó desde un costado. Las pujas subieron lentamente al principio, luego más rápido. Reconoció el patrón. Siempre empezaban con cautela, tanteando el terreno, y luego se volvían más atrevidos al percibir la competencia. Su respiración se volvió superficial y rápida. El corazón le martilleaba contra las costillas como algo que intentaba escapar. Quería correr, pero ¿a dónde iría? Tenía las piernas débiles por días de mala alimentación y poco descanso. La cuerda que le rodeaba las muñecas estaba atada a un poste detrás de ella. Incluso si lograba liberarse, la atraparían antes de que pasara el primer edificio. El subastador sonrió,
percibiendo el cambio de energía en la multitud. «Vamos, caballeros, pueden hacerlo mejor. Manos fuertes, buena trabajadora. Ella recuperará lo que le paguen y algo más». Las palabras se sintieron como piedras amontonadas sobre su pecho. Manos fuertes, buena trabajadora. Como si eso fuera todo lo que alguna vez sería. Cerró los ojos y susurró las palabras que su madre le había enseñado hacía mucho tiempo, antes de que el mundo se volviera cruel. Palabras sobre el cielo y la tierra, sobre pertenecer a algo más grande que los hombres y su codicia. Pero las palabras ahora se sentían vacías, huecas. Entonces la multitud se quedó en silencio. Sucedió tan de repente que ella abrió los ojos a pesar suyo. El subastador aflojó un poco la presión sobre su hombro. Todos miraban hacia el fondo de la reunión, donde un hombre se apartaba del resto. Era alto, de hombros anchos, y llevaba un sombrero que le ocultaba casi toda la cara. Vestía ropa sencilla, de trabajo, no la tela fina que usaban algunos de los postores más adinerados, pero había algo en su postura, algo en la expresión de su mandíbula, que hacía que la gente se apartara a su paso. No miraba a nadie más. Sus ojos, oscuros y serios, estaban fijos en ella. Y entonces habló. Una cifra, clara y firme. La cantidad era tan alta que el subastador se rió, mirando a su alrededor como esperando que alguien lo tomara como broma. Pero el hombre no sonrió, ni parpadeó, simplemente se quedó allí esperando. La expresión del subastador pasó de la diversión a algo más cercano a la sorpresa. Miró a la multitud, a los demás postores, dándoles la oportunidad de contraatacar. Pero nadie dijo nada. La cifra era demasiado alta, absurdamente alta. «Vendido», dijo finalmente el subastador, golpeando el mazo con un golpe seco. El hombre caminó hacia la plataforma. Ella se tensó, preparándose para lo que venía a continuación. Las manos ásperas, la crueldad despreocupada, el recordatorio de que ahora era su propiedad. Pero cuando la alcanzó, no la agarró del brazo ni tiró de la cuerda. Cambio, sacó un cuchillo de su cinturón. Se quedó sin aliento. Era el momento. Lo que fuera que planeara hacer sucedería rápidamente, pero no se acercó a ella. Cortó la cuerda que la ataba al poste, y luego, con cuidado y deliberación, cortó las ataduras de sus muñecas. La cuerda se desprendió. Sus manos quedaron libres. Lo miró fijamente, confundida, aterrorizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Él la miró. Ella seguía en la plataforma sobre él e hizo algo sin sentido. Extendió la mano, no para jalar ni agarrar, solo para ofrecerla, y sonrió. No era la sonrisa de quien acaba de comprar algo. No era la sonrisa de quien reclama un premio. Era algo más. Algo que ella no podía identificar porque había olvidado lo que era la amabilidad. No le tomó la mano, al menos al principio. Ella simplemente lo miró fijamente, los callos y las cicatrices que marcaban años de duro trabajo, la firmeza con la que lo sostenía sin forzarlo, sin exigirlo. A su alrededor, la multitud empezó a murmurar. Podía sentir sus miradas, su juicio, su confusión ante la extraña actuación de este hombre. Los ganadores no ofrecían sus manos. Aceptaban lo que habían pagado y se marchaban. Pero él esperó, paciente. Su expresión no cambió. Sus manos temblaban mientras, lenta y cautelosamente, colocaba una palma sobre la suya. Su agarre era firme pero suave mientras la ayudaba a bajar de la plataforma. En cuanto sus pies tocaron el suelo, sus rodillas casi cedieron. Llevaba horas de pie, inmovilizada por el miedo y el agotamiento. La sujetó con la otra mano a su codo, justo el apoyo necesario para mantenerla erguida. «¿Puedes caminar?», preguntó en voz baja. Su voz era baja, áspera por años de hablar principalmente con caballos y campos vacíos. Pero no había crueldad en ella, ni impaciencia.
Ella asintió, desconfiando de su propia voz. Él le soltó el codo, pero se mantuvo cerca mientras avanzaban entre la multitud. La gente retrocedió, observando con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el asco. Oyó los susurros. Algunos lo llamaban tonto por pagar tanto. Otros hacían bromas groseras sobre lo que debía estar planeando hacerle. Mantuvo la mirada baja, concentrada en poner un pie delante del otro. Le dolían los pies descalzos contra la tierra compacta de la calle. Cada paso parecía como caminar sobre cristales rotos, pero no aminoró el paso. No pudo. No hasta que se alejaron de la plataforma, lejos de las miradas lascivas y la sonrisa satisfecha del subastador. El hombre la condujo hasta un caballo atado cerca del borde de la reunión. Era un animal robusto, de color marrón oscuro con manchas blancas en la cara. Desató las riendas y se volvió hacia ella. «Puedo levantarte o puedes usar el estribo. Tú decides. Tú decides». Las palabras le resultaron extrañas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dado a elegir algo? Miró al caballo, luego al estribo que colgaba a su altura. Le temblaban las piernas, pero se obligó a agarrarse a la silla y a incorporarse. Le tomó 3 intentos. Sus músculos estaban débiles y poco cooperativos, pero lo logró. Una parte de ella necesitaba hacerlo ella misma. Necesitaba demostrar que no estaba completamente rota. Él montó tras ella, con movimientos eficientes y practicados. Se tensó al instante, cada instinto gritando que ese era el momento, cuando él mostraría sus verdaderas intenciones, cuando la bondad se evaporaría y revelaría al monstruo que se escondía bajo sus pies. Pero él mantuvo la distancia entre ellos. Sus brazos la rodearon solo para sujetar las riendas. «Tenemos como 1 hora de viaje», dijo. «Puedes recostarte si lo necesitas. No te dejaré caer». Ella no se recostó, no se relajó. Simplemente permaneció rígida como una piedra mientras el caballo comenzaba a moverse, alejándolos del pueblo, del andén, de la pesadilla en la que se había convertido su vida. Cabalgaron en silencio. El sol ascendía, cayendo sin piedad. El sudor le corría por la espalda. Tenía la garganta tan seca que le dolía tragar. Pero no pidió agua. No pidió nada. Había aprendido que pedir solo conducía a burlas o algo peor. El paisaje que las rodeaba era desolador. Colinas ondulantes cubiertas de hierba seca, árboles dispersos que ofrecían poca sombra, rocas que sobresalían de la tierra como dientes rotos. Todo parecía igual. Interminable. Ineludible. Después de lo que pareció una eternidad, volvió a hablar. «Me llamo Boone. Boone Dalton. Tengo una casa a unos 16 kilómetros al norte del pueblo, un rancho pequeño. Solo yo y algo de ganado». Ella no respondió. No pudo. Su voz se sentía atrapada en lo más profundo de su ser, enterrada bajo meses de miedo y dolor. A él no parecía molestarle su silencio. «No tienes que decirme tu nombre, no hasta que estés lista, pero me gustaría saberlo algún día. Si te parece bien». Si te parece bien. Otra opción. Otra imposibilidad. El ritmo constante del caballo empezó a desdibujar su conciencia. El agotamiento la atraía como si la arrastraran bajo el agua. Luchó contra él, sabiendo que bajar la guardia era peligroso, que cerrar los ojos, aunque fuera un instante, podía ser fatal. Pero su cuerpo la traicionó. Sus párpados se volvieron pesados. Sus hombros se hundieron. Se balanceó ligeramente en la silla. Su mano se movió hacia su cintura, estabilizándola. «Tranquila», murmuró. «Te tengo. Puedes descansar. Te prometo que no pasará nada». Promesas. Había oído promesas antes. Siempre resultaban ser mentiras. Pero algo en su voz y la suave firmeza de su agarre la hicieron querer creer. Solo por esta vez. Solo por un momento. Cerró los ojos. Echó la cabeza hacia atrás
a pesar de todas las advertencias que su mente le gritaba, y sintió que se apoyaba en él. Sintió la firme calidez de su pecho soportando su peso. Él no la sujetó con más fuerza, no se aprovechó, simplemente mantuvo al caballo avanzando con paso firme, con una mano en las riendas y con la otra asegurándose de que no se resbalara de la silla. Cuando volvió a abrir los ojos, el sol había cambiado. Ya no estaban rodeados de colinas interminables. Más adelante, podía ver una pequeña estructura, una casa de madera desgastada, un granero junto a ella, un corral con varios caballos, su rancho, su territorio, sus reglas. Allí descubriría lo que realmente quería. Aquí era donde se quitaría la máscara y vería la verdad bajo la bondad. Su corazón latía con fuerza al acercarse. Cada músculo se tensó de nuevo, preparándose para lo que viniera después. El caballo se detuvo frente a la casa. Boone desmontó primero y luego se acercó para ayudarla a bajar. Ella ignoró sus manos y se deslizó, cayendo con tanta fuerza que el dolor le recorrió las piernas. Él no hizo ningún comentario. Simplemente ató el caballo a un poste y se giró para mirarla. Durante un largo instante, se quedaron allí parados. Ella, pequeña, temblorosa, esperando el golpe. Él, alto, firme, observándola con esos ojos oscuros que no delataban nada. Entonces hizo algo que destrozó todas sus expectativas. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. La factura de venta, el documento que demostraba que era su dueño. Y sin decir palabra, lo partió por la mitad. El papel roto cayó al suelo entre ellos. Se quedó mirando los pedazos, mientras su mente luchaba por comprender lo que acababa de presenciar. Los hombres no destruían las pruebas de propiedad. Los hombres no desperdiciaban dinero. Los hombres no renunciaban al poder una vez que lo tenían en sus manos. Su respiración era rápida y superficial. Era una trampa. Tenía que serlo. Algún juego elaborado diseñado para hacerla bajar la guardia antes de que él atacara. «Eres libre», dijo Boone en voz baja. Ese papel era lo único que te ataba a alguien. Ahora ya no está. Libre. La palabra no significaba nada. Había sido libre una vez, corriendo por campo abierto con su madre, aprendiendo qué plantas podían curar y cuáles podían dañar, escuchando historias sobre su gente y cómo eran las cosas antes. Pero esa libertad le había sido arrebatada por hombres que la veían como algo que capturar, algo que vender. Esto no era libertad, era solo una jaula diferente. Retrocedió un paso, sus pies descalzos rozando la tierra. Su mirada recorrió a su alrededor, buscando una ruta de escape, calculando cuánto podría correr antes de que él la atrapara. Boone levantó ambas manos, con las palmas hacia afuera. «No voy a hacerte daño. No voy a obligarte a nada. Puedes irte ahora mismo si quieres. Llévate el caballo, llévate comida, lo que necesites». Ella no se movió. No podía, porque nada de esto tenía sentido. Los hombres que pagaban tanto dinero no dejaban escapar su compra. ¿Por qué? La palabra salió apenas un susurro, con la voz ronca por semanas sin usarla. Bajó las manos lentamente. «Porque eres una persona, no una propiedad». «¿Qué pasó? ¿Allá atrás?», señaló hacia el pueblo. «Eso estuvo mal. Tenía dinero, podía detenerlo, así que lo hice. No me conoces». Su voz era más fuerte ahora, con un matiz de sospecha. Podría ser peligroso. Podría robarte. Podrías, asintió, pero no creo que lo hagas». Se giró hacia la casa, dándole la espalda. Otro gesto sin sentido. «Hay una habitación dentro. La puerta tiene cerradura por dentro, no por fuera. Puedes echarle el cerrojo si quieres. Hay una cama, una palangana para lavarte. Traeré comida y agua en 1 hora». Empezó a caminar, se detuvo y miró por encima del hombro. «Mi esposa murió hace 3 años. Todavía no he tocado nada de esa habitación. Me parece bien que alguien la use. Alguien que la necesite».
esposa, muerta. Las palabras la envolvieron como una manta pesada. Lo vio entonces, el dolor que se reflejaba en las arrugas alrededor de sus ojos, la soledad que ensombrecía sus movimientos. No intentaba recuperar lo perdido. Intentaba hacer algo que importara, algo que pudiera compensar el peso de los arrepentimientos que cargaba. Pero comprender su motivación no significaba que ella confiara en él. Desapareció en la casa, dejándola sola en el patio. El caballo cambió de postura cerca, y la silla de cuero crujió. El sol caía con fuerza, implacable. Le temblaban las piernas de cansancio. Podía correr. Debía correr. Agarrar el caballo y cabalgar hasta encontrar... ¿Qué? ¿Más pueblos como el que acababa de dejar? ¿Más hombres que la vieran como alguien a quien explotar? ¿O podía entrar en esa casa, cerrar la puerta con llave, descansar una noche y marcharse al amanecer? Sus pies tomaron la decisión antes de que su mente se diera cuenta. Se dirigió hacia la puerta, sintiendo cada paso como si caminara hacia la salvación o la destrucción. La entrada estaba oscura después de la brillante luz del sol exterior. Se detuvo en el umbral, dejando que sus ojos se acostumbraran. El interior era sencillo. Una sala principal con una mesa, 2 sillas, una chimenea apagada por el calor del verano. Todo estaba limpio, pero sobrio. El hogar de alguien que había dejado de preocuparse por la comodidad, pero mantenía un orden básico por costumbre. A la derecha, una puerta conducía a una habitación más pequeña. Miró dentro y vio exactamente lo que él había descrito. Una cama con una colcha descolorida, una mesita con una palangana y una jarra, una ventana con un trozo de tela a modo de cortina, y allí, en la parte interior de la puerta, un cerrojo metálico. Entró y corrió el cerrojo inmediatamente. El clic de metal contra metal fue el sonido más reconfortante que había oído en meses. La habitación olía ligeramente a polvo y a algo más. A lavanda, tal vez, o a alguna otra planta que alguna vez se había colgado para secar y que había dejado su aroma. Se acercó a la cama y se sentó con cuidado, casi esperando que se derrumbara bajo ella. Resistió. El colchón era delgado pero limpio. La colcha era suave al tacto. Juntó las rodillas contra el pecho y las rodeó con los brazos, haciéndose lo más pequeña posible. Esto era temporal. Descansaría esa noche, recuperaría fuerzas y se iría antes de que él cambiara de opinión sobre lo que fuera que estuviera jugando. A través de la puerta lo oyó moverse en la otra habitación. El roce de una silla, el tintineo de platos, sonidos normales, sonidos domésticos, el tipo de sonidos que pertenecen a una vida a la que ya no tenía ningún derecho. Le ardían los ojos, pero no brotaron lágrimas. Había llorado hasta quedarse vacía semanas atrás. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. «Dejo un plato aquí», gritó Boone a través del bosque. «Agua también. Puedes traerla cuando quieras. Estaré en el granero si necesitas algo». Oyó sus pasos alejarse. Esperó. Contó hasta 100. Luego, 200. Finalmente, descorrió el cerrojo y abrió la puerta lo justo para asomarse. La sala principal estaba vacía. En el suelo, junto a la puerta, había un plato con pan, carne seca y una especie de verduras cocidas. Junto a él, un vaso de agua. Tomó ambos y regresó a la habitación, cerrando la puerta inmediatamente. La comida era sencilla, pero más de lo que había visto en días. Comió despacio, esforzándose por no vomitar por comer demasiado rápido. El agua estaba fresca y limpia. Bebió la mitad y guardó el resto. Al terminar, se tumbó en la cama, todavía completamente vestida, lista para correr a la primera señal de peligro. Pero el cansancio la arrastró como la corriente de un río. Y por primera vez en meses, durmió sin despertarse cada pocos minutos, aterrorizada.
Despertó en la oscuridad y el pánico. Por un instante aterrador, no supo dónde estaba. ¿La carreta? ¿La plataforma de subastas? Algún otro horror que su mente había enterrado. El corazón le martilleaba las costillas mientras se incorporaba, desorientada, buscando amenazas en las sombras. Entonces, el recuerdo regresó. El rancho, la habitación, el cerrojo de la puerta. Seguía sola, a salvo, al menos por ahora. A través de la pequeña ventana podía ver estrellas esparcidas por el cielo nocturno. ¿Cuánto tiempo había dormido? Horas al menos, tal vez más. Le dolía el cuerpo con el tipo de dolor profundo que surge al liberar finalmente la tensión acumulada durante tanto tiempo. Se deslizó fuera de la cama y se dirigió a la puerta, pegando la oreja a la madera. Silencio. Ni pasos, ni voces. Solo el sonido distante de los insectos nocturnos y el crujido ocasional de la casa al asentarse. Su mano vaciló sobre el cerrojo. Su instinto le gritaba que permaneciera encerrada para mantener esa frágil sensación de seguridad. Pero necesitaba más agua, y necesitaba saber qué hacía Boone. Si estaba esperando a que saliera para revelarle sus verdaderas intenciones. Deslizó el cerrojo lentamente, minimizando el ruido. La puerta se abrió sin un crujido. La sala principal estaba a oscuras, salvo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. La mesa estaba vacía, las sillas intactas. En el suelo, cerca de la chimenea, ella, las sillas intactas. En el suelo, cerca de la chimenea, vio una figura envuelta en una manta. Boone, durmiendo en el duro suelo en lugar de en su propia cama, le daba la única habitación real de la casa. Ella se quedó paralizada, observándolo en busca de señales de movimiento. Su respiración era profunda y regular. Un sueño auténtico, no el falso que usaban los hombres cuando esperaban una emboscada. La jarra de agua estaba sobre la mesa. Se acercó a ella con pasos cuidadosos y silenciosos, cada paso planeado y preciso. Al llegar, llenó su taza y bebió profundamente, sin apartar la vista de la figura dormida junto a la chimenea. Una tabla del suelo crujió bajo su peso. Boone se movió, pero no despertó. Solo se movió ligeramente y volvió a dormirse. Se retiró a la habitación, cerró la puerta y echó el cerrojo. Le temblaban las manos. Una interacción tan pequeña, tan solo conseguir agua, y todo su cuerpo se inundaba de adrenalina. No podía vivir así. No podía pasar cada momento aterrorizada, cada sonido una amenaza potencial, pero no sabía cómo detenerse. El miedo se había convertido en su compañero constante, su única defensa fiable. Se sentó en la cama y se echó la colcha sobre los hombros a pesar del calor del verano. Afuera, algo se movía en la oscuridad. Probablemente un animal, un coyote o un perro salvaje buscando comida. El sonido le recordó otras noches, otros peligros. No pudo conciliar el sueño fácilmente. Dormitaba a sobresaltos, despertándose con el menor ruido, mientras su mente creaba amenazas donde no las había. Cuando finalmente amaneció, con una tenue luz filtrándose por la cortina, oyó a Boone moviéndose en la otra habitación, el chirrido de la puerta principal al abrirse y cerrarse, sus pasos dirigiéndose al granero. Esperó hasta estar segura de que se había ido. Luego abrió la puerta y salió. La casa estaba vacía otra vez. En la mesa había otro plato, más pan, huevos y una fruta que no reconoció. Junto a él, una nota escrita con letra sencilla y cuidada. Tómate tu tiempo. Sin prisas. Estaré trabajando con los caballos si quieres encontrarme. Si no, no pasa nada. La amabilidad en esas palabras la hizo sentir como un arma. Sería más fácil si él fuera cruel. Comprendía la crueldad. Podía luchar contra ella. Pero esta gentil paciencia, este respeto por su miedo,
La desarmó de maneras que la hicieron sentir aún más vulnerable. Comió de pie, lista para retirarse en cualquier momento. Al terminar, se acercó a la ventana y miró hacia el establo. Lo vio en el corral trabajando con un potro. El animal estaba nervioso, alejándose bailando cada vez que se acercaba. Pero Boone no lo forzó, no se apresuró. Simplemente se quedó quieto, con la mano extendida, esperando a que el caballo decidiera acercarse. Algo en la escena le hizo un nudo en la garganta. Se reconoció en ese animal asustado, salvaje, traumatizada, incapaz de confiar incluso cuando confiar podía ser seguro. Pasaron las horas. El sol ascendía. Se quedó en la casa, observando por la ventana cómo Boone trabajaba. Él nunca miró hacia la casa. Nunca comprobó si ella lo observaba. Solo se concentró en su tarea con paciente determinación. Alrededor del mediodía, un jinete apareció en el horizonte, una mujer en un caballo oscuro, dirigiéndose directamente al rancho. El pulso de Ayanna se aceleró. Era el momento. Cualquiera que fuera el acuerdo que Boone había hecho, quienquiera que se lo hubiera prometido, vendrían a cobrar. Se apartó de la ventana, buscando otra salida. Pero la casa solo tenía 2 puertas, la delantera y la trasera, que daban a un pequeño patio cercado. La mujer desmontó cerca del granero. Boone se acercó a saludarla. Hablaron durante varios minutos. Los gestos de la mujer eran animados. Su voz se arrastraba por el viento, aunque sus palabras eran ininteligibles. Entonces ambos miraron hacia la casa. Ayanna se quedó sin aliento. Este era el momento, la traición, la revelación de que su amabilidad había sido una mentira diseñada para hacerla obediente. Pero Boone negó con la cabeza ante algo que dijo la mujer. Su lenguaje corporal era firme. Protector. La mujer discutió, señalando la casa de nuevo. Boone se cruzó de brazos y dijo algo breve y contundente. La mujer discutió, señalando la casa de nuevo. Boone se cruzó de brazos y dijo algo breve y contundente. La mujer levantó las manos en señal de frustración, montó en su caballo y se alejó. Boone la observó irse, con los hombros tensos. Entonces se volvió hacia la casa, sin acercarse, solo observando. Su expresión era cansada, preocupada. Después de un momento, regresó al corral y continuó trabajando con el caballo. Ayanna se hundió en una silla, con las piernas repentinamente débiles. Él la había defendido, la había despedido, fuera cual fuera el tema de esa conversación. Había decidido proteger la privacidad de Ayanna, su espacio. Ella no lo entendía. No confiaba, pero no podía negar lo que había presenciado. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tomó una decisión. Descorrió el cerrojo de la puerta, salió y caminó lentamente hacia el corral. Boone la vio venir, pero no se movió para encontrarse con ella a mitad de camino. Simplemente esperó, dejándole controlar su aproximación. Se detuvo a varios metros, lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar, lo suficientemente lejos como para correr si era necesario. ¿Quién era esa mujer? Su voz estaba oxidada por la falta de uso, pero firme. «Vecina», respondió Boone. «Clara Tate». Oyó que había traído a alguien del pueblo. Quería conocerte. Le dije que no estabas lista para recibir visitas. No te creyó. No, pero no importa lo que ella crea. Importa para qué estés preparado. El potro del corral resopló y sacudió la cabeza, observándolos a ambos con nerviosismo. Ayanna miró al animal, luego a Boone. «Ese caballo no confía en ti. Todavía no, pero lo hará. Cuando esté listo». El paralelismo no era sutil, pero de alguna manera, viniendo de él, no parecía manipulador, simplemente honesto. «Me llamo Ayanna», dijo en voz baja. Era lo primero que le ofrecía de verdad.
la primera parte de sí misma que le entregaba voluntariamente. Su expresión se suavizó. ¡Qué buen nombre! Gracias por confiar en mí. Confianza. No estaba segura de llamarlo así, pero era algo. Un comienzo, tal vez. O al menos no un final. Los días siguientes siguieron un ritmo cauteloso. Boone trabajaba en el rancho desde el amanecer hasta que el sol se ponía en el cielo. Ayanna permanecía cerca de la casa, observándolo desde las ventanas, aprendiendo sus hábitos, buscando grietas en la fachada de decencia que presentaba. No encontró ninguna. Todas las mañanas dejaba comida en la mesa antes de salir. Todas las noches regresaba solo después de que ella se retiraba a su habitación. Nunca entraba sin llamar. Nunca le pedía que trabajara. Nunca exigía nada a cambio del alojamiento y la comida. Era la ausencia de exigencias lo que más la inquietaba. Le habían enseñado por experiencia propia que los hombres siempre quieren algo. Siempre. El hecho de no poder identificar lo que Boone quería la ponía más nerviosa que si hubiera sido abiertamente cruel. A la cuarta mañana, se aventuró a salir mientras él trabajaba en el pasto lejano. El caballo joven que había estado entrenando estaba en el corral, más tranquilo ahora, dejando que Boone se acercara y le acariciara el cuello. La transformación fue notable. El animal aterrorizado de días atrás ahora permanecía casi en paz bajo su toque. Ella comprendía el método. Paciencia. Consistencia. Nunca tomar más de lo que la criatura estaba dispuesta a dar. Pero comprender no significaba que estuviera lista para bajar la guardia. Caminó hacia el pequeño jardín detrás de la casa. Estaba descuidado. La maleza asfixiaba lo que antes eran hileras ordenadas de verduras. Debió ser el trabajo de su esposa, abandonada tras su muerte y abandonada para volver a la naturaleza. Sin pensarlo, se arrodilló y empezó a arrancar la maleza. Sus manos conocían el trabajo. Su madre le había enseñado qué plantas cuidar y cuáles arrancar. Los movimientos familiares la tranquilizaban, dándole algo en qué concentrarse, además de la ansiedad constante que la recorría. Trabajó durante más de una hora antes de darse cuenta de que Boone la observaba desde cerca del granero. Se quedó paralizada, esperando que le dijera que parara, que le asignara más tareas, que le revelara que esto era lo que había estado esperando. Trabajo gratis. En cambio, asintió una vez y volvió a su trabajo. Esa noche, encontró un par de botas gastadas afuera de su puerta. Eran demasiado grandes, pero preferían andar descalza. Junto a ellas, un sombrero para protegerse del sol. Sin ninguna nota. Sin explicación. Solo eran artículos prácticos para alguien que pudiera necesitarlos. Las contempló un buen rato antes de llevárselas adentro. A la mañana siguiente, se las puso y regresó al jardín. El trabajo le hacía sentir bien, con propósito, sin forzarse. Quitó más maleza, identificó plantas que podrían salvarse y empezó a imaginar cómo luciría el jardín con los cuidados adecuados. Boone pasó una vez con un cubo de agua para los caballos. Se detuvo. El jardín ya se ve mejor. Ella no respondió. Simplemente siguió trabajando, pero algo en su pecho se relajó ligeramente ante el simple reconocimiento. Los días se confundieron. Expandió su territorio poco a poco. El jardín, los alrededores de la casa, finalmente el granero cuando Boone no estaba dentro. Encontró evidencia de su vida solitaria por todas partes. Herramientas guardadas en perfecto orden. Tack mantenía con esmero. Todo funcionaba, pero no tenía alegría. Obra de un hombre que había perdido la razón para preocuparse por nada más allá de la supervivencia. Una tarde, mientras Boone revisaba la cerca en el pasto norte, Clara Tate regresó. Ayanna la vio venir del jardín y se dirigió de inmediato a la casa, con el corazón acelerado. Pero Clara no llegó a la casa.
Se detuvo al borde de la propiedad y gritó: «Sé que estás aquí. No intento asustarte. Solo quiero hablar». Ayanna permaneció en silencio, escondida tras la esquina de la casa. Clara suspiró. «Boone es un buen hombre. El mejor hombre que conozco, de hecho. Pero es testarudo. No pide ayuda ni siquiera cuando la necesita. Y no te dice lo que mereces saber». La curiosidad de Ayanna se enfrentó a su cautela. Permaneció oculta, pero escuchó. Su esposa, Margaret, murió al dar a luz. El bebé tampoco sobrevivió. Boone se culpó. Pensó que si la hubiera llevado al pueblo más rápido, si hubiera hecho algo diferente, ambos estarían vivos. Se ha estado castigando desde entonces, viviendo aquí solo, negándose a que nadie se acercara. Esas palabras cayeron sobre Ayanna como un jarro de agua fría. Pensó en la habitación vacía, las pertenencias intactas, cómo Boone dormía en el suelo en lugar de en su propia cama, un dolor tan profundo que había transformado toda su vida. «Pagó todo ese dinero por ti porque no pudo salvarlos», continuó Clara, «porque vio a alguien sufrir y esta vez podía hacer algo al respecto. Te digo esto porque creo que deberías saberlo, no porque espere algo de ti, sino porque mereces la verdad». Clara esperó un momento más. Luego giró su caballo y se alejó. Ayanna permaneció inmóvil, procesando lo que había aprendido. Ahora todo encajaba. La dulzura, la paciencia, la total falta de expectativas. Boone no intentaba poseerla, intentaba salvar a alguien, a quien fuera, porque no había logrado salvar a quienes más amaba. Ese conocimiento cambió algo fundamental. No la confianza, todavía no, sino la comprensión. Y tal vez ese fue el primer paso hacia algo más. Cuando Boone regresó al atardecer, ella estaba sentada en los escalones del porche. Era la primera vez que se colocaba donde él tendría que pasar cerca para entrar en la casa. Disminuyó la velocidad al verla, inseguro. «Tu esposa», dijo Ayanna en voz baja. «Clara me lo dijo. Lo siento». El dolor se reflejó en su rostro, disimulado rápidamente. «Clara habla demasiado. Tal vez, o tal vez no lo suficiente». Ayanna tiró de un hilo suelto de su vestido. «No tienes que salvarme para compensar su pérdida. Así no funciona». Boone guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz sonó áspera. «Lo sé, pero no puedo deshacer lo que les pasó. Solo puedo intentar ayudar a la gente que sigue aquí. No soy ella. Lo sé también». Se quedaron sentados en silencio mientras el sol desaparecía en el horizonte. El aire se enfrió. Los insectos nocturnos comenzaron su coro. «No sé si puedo quedarme», dijo Ayanna finalmente. «No sé si puedo confiar en esto. En nada de esto. Es justo». Boone se levantó lentamente. «Pero la oferta sigue en pie, mientras la necesites, sin condiciones». Pasó junto a ella y entró en la casa, dándole espacio, siempre dándole espacio. Ayanna permaneció en el porche, contemplando la tierra que oscurecía. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sintió algo más que miedo o desesperación. Sintió la posibilidad, frágil y aterradora, pero real. El jardín se convirtió en su santuario. Cada mañana, después de que Boone se fuera a trabajar, pasaba horas entre las plantas en recuperación, devolviendo la vida a la tierra que había estado descuidada durante demasiado tiempo. El trabajo físico la consolidó. Le dio un propósito más allá de la simple supervivencia. Pero el verdadero cambio llegó lentamente. En pequeños momentos, apenas los notó hasta que ya habían pasado. La forma en que ya no cerraba la puerta con pestillo cada noche. La forma en que empezó a comer en la mesa, en lugar de esconderse en su habitación. La forma en que podía estar en el mismo espacio que Boone, sin que todo su cuerpo se tensara preparándose para una violencia que nunca llegó. 2 semanas después de la visita de Clara,
Ayana llevaba agua al jardín cuando oyó un alboroto en el establo. El caballo joven, el que Boone había estado entrenando, emitía sonidos de angustia, golpeándose contra algo. Soltó el cubo y echó a correr. Dentro del establo, encontró a Boone en el suelo, con la pata torcida en un ángulo extraño. El caballo, asustado por algo, había pateado y lo había atrapado. El animal ahora estaba parado en la esquina, con los ojos desorbitados y temblando. El rostro de Boone estaba pálido. El sudor le corría por la frente. «Estoy bien, solo necesito un minuto». Pero no estaba bien. Podía ver el dolor en las líneas de expresión alrededor de su boca, en cómo no podía apoyar el peso sobre la pata herida. Por una fracción de segundo, consideró dejarlo allí, tomar uno de los otros caballos y alejarse mientras él estaba indefenso. Esta era su oportunidad. Quizá la única. En cambio, se acercó al caballo asustado, con las manos extendidas y la voz baja y firme. Habló en el idioma de su madre, palabras de calma y consuelo que no había usado en meses. Las orejas del caballo se movieron nerviosamente hacia ella. Poco a poco, su respiración se hizo más lenta. Llevó al animal a un establo, lo aseguró y luego regresó con Boone. «¿Puedes ponerte de pie?», preguntó. «Quizás». Con ayuda, se colocó a su lado, dejándolo apoyarse con fuerza en su hombro mientras se erguía con dificultad. Era más grande que ella, más pesado, y el esfuerzo de soportar su peso le hacía temblar las piernas, pero se mantuvo firme. Juntos salieron del granero y cruzaron el patio hasta la casa. Cada paso era una agonía para él. Ella lo notaba por la forma en que respiraba entrecortadamente, pero no se quejó. Dentro, lo ayudó a sentarse en una silla. Su pierna ya estaba hinchada. La bota le apretaba lo suficiente como para causarle más daño si se la dejaba puesta. Se arrodilló y lo desató con cuidado, sacándolo con la mayor suavidad posible. Él siseó de dolor, pero no se apartó. El tobillo estaba muy magullado y se hinchaba rápidamente. No roto, pensó, sino con un esguince grave. Había visto suficientes lesiones durante el tiempo que estuvo con su gente como para reconocer la diferencia. «Quédate aquí», ordenó, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. Salió al jardín y recogió plantas específicas, las que su madre le había enseñado que podían reducir la hinchazón y el dolor. De vuelta adentro, encontró un paño y lo empapó en agua fría del pozo. Boone la observaba trabajar con una mezcla de dolor y curiosidad. «¿Sabes cómo sanar? Mi madre me enseñó algunas cosas. Las palabras salieron con más facilidad de lo esperado. No había hablado de su madre con nadie desde antes de la captura. Le envolvió el tobillo con la compresa fría y luego le aplicó las plantas trituradas. El tratamiento fue básico, pero efectivo. Mejor que nada, al menos. «Deberías descansar», dijo. «No te apoyes en el peso. El rancho no se maneja solo. El rancho puede esperar un par de días. No se puede trabajar con una pierna así». Abrió la boca para discutir, pero la volvió a cerrar. Algo en su expresión debió convencerlo de que discutir sería inútil. «De acuerdo», concedió. Un día se convirtió en 3. La lesión era peor de lo que ambos habían pensado inicialmente. Boone apenas podía caminar sin ayuda. Ciertamente no podía realizar el trabajo pesado que requería el rancho. Así que Ayana lo hizo. Alimentaba a los caballos, revisaba los abrevaderos y llevaba al ganado a pastos frescos. El trabajo era duro. Sus músculos no estaban acostumbrados a las exigencias físicas, pero ella siguió adelante. Boone intentó darle instrucciones desde el porche, sentado, con la pierna elevada, pero ella, en general, se las arregló sola. Al tercer atardecer, al ponerse el sol y regresar de revisar la cerca, lo encontró intentando ponerse de pie sin apoyo.
Dio 2 pasos antes de que se le doblara la pierna. Ella lo sujetó antes de que cayera. Su pequeño cuerpo, de alguna manera, encontró la fuerza para mantenerlo en pie. «Eres testarudo», dijo. «Tú también». Pero él sonreía levemente, apoyándose en ella más de lo que probablemente quería. Ella lo ayudó a volver a la silla. Al hacerlo, sus miradas se cruzaron. Se miraron de verdad por primera vez sin que ella apartara la mirada de inmediato. Sus ojos eran amables, cansados y tristes, pero genuinamente amables. «Gracias», dijo en voz baja. «Por quedarte. Por ayudar. No tenías por qué». «Lo sé». Retrocedió de repente, consciente de lo cerca que habían estado. «Pero no tenías que hacerlo». «Lo sé». Retrocedió de repente, consciente de lo cerca que habían estado. «Pero tú tampoco tenías que hacer lo que hiciste. Supongo que estamos a mano ahora. ¿De eso se trata? ¿Llevar la cuenta?» Consideró la pregunta. ¿Lo era? ¿O era algo más complicado? Un reconocimiento gradual de que tal vez, solo tal vez, no todos en el mundo eran crueles. De que algunas personas realmente decían lo que decían. «No sé qué es esto», admitió. «Pero aún no estoy lista para irme». La confesión quedó flotando en el aire entre ellas. Era lo más cerca que había estado de decir que podría quedarse. Podría construir algo aquí en lugar de simplemente sobrevivir. Boone asintió lentamente. «Entonces me alegro de que estés aquí». Esa noche, por primera vez, dejó la puerta sin cerrojo. Era algo pequeño, insignificante para los demás, pero para ella era monumental. Una decisión de creer, aunque fuera tentativamente, que tal vez estuviera a salvo. Yacía en la cama, escuchando los sonidos de la casa. Boone se movía con cuidado en la otra habitación, preparándose para pasar la noche. El viento a través del alero, el canto lejano de un pájaro nocturno. Sonidos normales, sonidos apacibles, el tipo de sonidos que creía no volver a oír. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, sintió algo que podría haber sido esperanza. Los jinetes llegaron al 5.º día después de la lesión de Boone. 3 hombres, cubiertos de polvo y con rostro sombrío, aparecieron en el horizonte justo después del amanecer. Ayanna los vio desde el jardín y se le heló la sangre. Reconoció al que tenía delante, Malachi Bourne, el hombre que había pujado contra Boone en la subasta, el hombre cuyos ojos solo prometían crueldad. Corrió a la casa. Boone ya estaba en el porche, apoyado pesadamente en una muleta que había fabricado con un poste roto de una cerca. Su rostro se endureció al ver acercarse a los jinetes. «Entren», dijo en voz baja. «No». La palabra salió firme, sorprendiéndolos a ambos. Había pasado demasiado tiempo oyendo qué hacer, dónde esconderse. «Ya no me escondo». La miró. Parecía a punto de discutir, pero asintió una vez. «Quédate detrás de mí, entonces». Los jinetes se detuvieron a 12 metros de la casa. Boone desmontó con despreocupada arrogancia. Sus 2 compañeros permanecieron en sus caballos. Iban armados, con pistolas visibles en sus caderas y rifles en fundas. «Dalton». La voz de Boone llegó a lo lejos. «Supiste que tuviste un accidente. Qué lástima». «¿Qué quieres, Boone? Solo ser amable. Verificar tu compra». Su mirada se deslizó de Boone a Ayanna, asegurándose de que la trataran bien. «Hay leyes sobre cómo se manejan las propiedades. Ella no es propiedad. No es mía. No es de nadie». Boone rió, con un tono áspero y burlón. «Eso no es lo que dicen los registros de la subasta. La compraste de buena fe, lo que significa que si no la usas bien, quizá estés dispuesto a venderla. Te daré el doble de lo que pagaste». Ayanna sintió que Boone se tensaba a su lado. Apretó la mano sobre la muleta hasta que se le pusieron blancos los nudillos. «No está en venta». «Todo está en venta, Dalton.
Simplemente aún no estás lo suficientemente motivado. Bogn señaló el rancho que los rodeaba. Estás herido. Trabajar solo en un lugar como este debe ser difícil. Y además, alimentar a una boca más que no se gana la vida. Eso es un mal negocio. No recuerdo haber pedido consejo de negocios. No, simplemente tomaste una decisión tonta, impulsado por la culpa por tu difunta esposa. Las palabras de Bogn fueron una crueldad calculada, diseñada para herir. Todos saben por qué lo hiciste. Intentar salvar a alguien porque no pudiste salvarla a ella. Es patético. Ayanna sintió una furia intensa y aguda correr por sus venas. Salió de detrás de Boone. No tienes derecho a hablar de cosas que no entiendes. Bogn la miró fijamente y vio al depredador bajo la superficie civilizada. Así que sí habla. Bien. Lo pone más interesante. Vete, dijo Boone, bajando la voz a un tono peligroso. Ya. ¿O qué? Apenas puedes mantenerte en pie. ¿Crees que vas a detener a 3 hombres armados? Vaughn dio un paso al frente. Esto es lo que va a pasar. Vas a ser razonable. Véndela por un precio justo. O volveremos cuando estés sola y nos la llevaremos de todos modos. El corazón de Ayanna latía con fuerza, pero se negaba a mostrar miedo. Llevaba demasiado tiempo asustada. No voy a ir a ningún lado contigo. No tienes opción. Chica, ese es el punto. Sí, la tiene. La voz de Clara resonó detrás de ellas. Todas se giraron para verla llegar. Y no estaba sola. 5 jinetes más la acompañaban, ganaderos y peones de propiedades vecinas, todos armados, con expresiones que sugerían que no estaban allí para conversar. Clara desmontó y caminó hasta situarse junto a Boone y a Ayanna. Hemos oído que podrías visitar a Boone, Vaughn. Pensamos en pasarnos también. Asegúrate de que todo siga en orden. El rostro de Vaughn se ensombreció. Esto no... es asunto tuyo, Clara. Todo lo que ocurre en las propiedades vecinas es asunto mío. Así funciona la comunidad. Miró a los demás jinetes. Bien, chicos. Murmullos de aprobación recorrieron el grupo. Ahora los superaban en número, y Vaughn lo sabía. Esto no ha terminado, dijo Vaughn, montando a caballo. Los papeles dicen que Dalton es su dueño. Eso significa que puede venderla cuando quiera. Y tarde o temprano lo hará. Siempre lo hacen. Se marchó, seguido por sus compañeros. La nube de polvo de su partida flotaba en el aire como una amenaza. Clara esperó a que se perdieran de vista antes de volverse hacia Boone. Tiene razón en una cosa. Esos papeles de la subasta, incluso rotos, son copias, registros. Si insiste, podría causar problemas legales. Boone apretó la mandíbula. Quemaré todos los discos si es necesario. Hay una solución más sencilla. Clara miró a Ayanna. Podrías irte. Ir al norte, cambiarte de nombre, empezar en un lugar donde nadie te conozca. Serías libre, realmente libre. La sugerencia flotaba en el aire. Era práctica, sensata, todo lo que Ayanna había deseado semanas atrás. Pero ahora, de pie frente al rancho que había ayudado a mantener, junto al hombre que le había demostrado que la amabilidad no siempre era una trampa, la idea de irse le parecía inapropiada. No, dijo en voz baja. Me quedo. Boone la miró fijamente. No tienes por qué hacerlo. Si quedarte te pone en peligro, yo he estado en peligro toda mi vida. Al menos aquí estoy en peligro por decisión propia. Lo miró a los ojos. Me diste eso, la opción. Elijo quedarme. Clara sonrió levemente. Bueno, entonces tendremos que asegurarnos de que Bogn entienda que intentar llevársela no vale la pena la lucha que enfrentaría. Los otros rancheros asintieron. Habían formado una alianza tácita, no por ley ni obligación, sino porque a veces lo correcto era obvio, incluso cuando era difícil. Después de que los vecinos se fueran, prometiendo vigilar y venir si había problemas,
Ayanna y Boone se quedaron juntos en el patio. El sol ascendía, disipando el frescor matutino. «No tenías que hacerlo», dijo Boone. «Quédate, quiero decir, no por mí. Lo sé, no lo hago por ti». Miró el jardín, la tierra que había empezado a conocer. «Lo hago por mí, porque por primera vez en mucho tiempo tengo algo por lo que vale la pena luchar». Se quedó callado un momento. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué te hizo decidir? Ella lo pensó. El peso acumulado de las pequeñas bondades. La lenta erosión del miedo. La comprensión de que sanar era posible incluso después de que le arrebataron todo. «Nunca me pediste que te agradeciera», dijo finalmente. «Nunca me exigiste nada. Solo me diste espacio para recordar quién era antes de todo esto». Hizo una pausa. «Todavía lo estoy descifrando, pero quiero descifrarlo aquí». Boone asintió lentamente. «Entonces te quedarás. Todo el tiempo que quieras. Sin condiciones». Sin condiciones, aceptó. No fue una gran declaración. No fue un momento dramático de transformación. Solo dos personas heridas reconociendo que quizás, juntas, podrían construir algo parecido a la sanación. Y a veces, eso bastaba. Pasaron 3 meses. El verano dio paso a principios de otoño, y el calor dio paso a mañanas más frescas y tardes frescas. El huerto floreció bajo el cuidado de Ayanna, produciendo más verduras de las que 2 personas podían comer. Había empezado a intercambiar el excedente con Clara y los demás vecinos, forjando vínculos que parecían extraños, pero cada vez más naturales. La pierna de Boone sanó lenta, pero completamente. Ahora caminaba con una ligera cojera, un recordatorio permanente del día en que todo cambió entre ellos. Nunca se quejaba, simplemente adaptaba su trabajo a la limitación. Habían establecido una relación que ninguno de los dos había planeado, pero de la que ambos habían llegado a depender. Ella cuidaba el jardín y ayudaba con los caballos. Él se encargaba del ganado y del trabajo pesado del rancho. Comían juntos ahora, y las conversaciones fluían con más facilidad cada día. Pero aún había distancia entre ellos. Un espacio cauteloso, mantenido por un acuerdo tácito. 2 personas que habían sido lastimadas demasiado como para arriesgarse a sufrir más, incluso a medida que se acercaban. Una noche, sentados en el porche viendo la puesta de sol, Ayanna rompió el cómodo silencio. «Háblame de ella. Tu esposa». La mano de Boone se quedó quieta sobre el trozo de madera que había estado tallando. Por un largo instante pensó que no respondería. Luego, en silencio. Margaret era fuerte, más fuerte que yo en muchos sentidos. Podía lazar un novillo, parir un ternero, reparar una cerca. Pero también era dulce. Creía en ver lo bueno en las personas, incluso cuando no lo merecían. Suena extraordinaria. Lo era. Su voz estaba cargada de un viejo dolor. Cuando supimos que estaba embarazada, se puso tan feliz. Hicimos planes para la habitación del bebé, hablamos de nombres, imaginamos cómo sería. Hizo una pausa. El parto se alargó demasiado. Para cuando me di cuenta de que algo andaba mal, para cuando la subí a caballo para ir al médico, ya era demasiado tarde. Los perdí a ambos antes de llegar a la mitad del camino. Ayanna extendió la mano y la colocó sobre la de él. Era la primera vez que iniciaba contacto físico. La mano de él estaba cálida y áspera bajo su palma. «No lo podías saber», dijo con dulzura. «Eso es lo que todos dicen. No lo hace más fácil de creer». La miró. Sus ojos reflejaban años de culpa acumulada. «Cuando te vi en esa plataforma, vi a alguien a quien podía ayudar, alguien a quien podía salvar. No fingiré que fue pura generosidad. Necesitaba demostrarme a mí mismo que podía proteger a alguien. ¿Y lo hiciste? ¿Lo demostraste?» «No lo sé. Te salvaste más a ti mismo que yo a ti. Solo te di espacio para sanar».
Eso no es nada, Boone. Le apretó la mano. A veces, espacio es justo. Lo que uno necesita. Se quedaron sentados en silencio un rato más, con las manos aún tocándose, viendo las estrellas emerger en el cielo que se oscurecía. «Debería contarte sobre mi madre», dijo Ayanna finalmente. «Sobre lo que pasó antes de la subasta. Solo si quieres». Lo hizo. Las palabras salieron despacio al principio, luego más rápido. La historia de su aldea, de los hombres que llegaron alegando autoridad legal para expulsarlos de la tierra, donde su pueblo había vivido durante generaciones. La violencia cuando se resistieron. La muerte de su madre al intentar protegerla. Los meses de cautiverio posteriores, pasados de una mano cruel a otra, hasta que terminó en esa plataforma, destrozada y convencida de que no valía nada. Boone escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos. «Sobreviviste a todo eso», dijo con voz ronca. «Eres más fuerte de lo que crees». No me sentía fuerte. Me sentía destruida. Sobrevivir cuando te sientes destruida. Esa es la definición de fuerza. Apoyó la cabeza en su hombro. Se sentía natural, ¿verdad? Ya no estoy destruida. Estoy sanando. Gracias a este lugar. Gracias a ti. Gracias a ti. La corrigió con suavidad. Solo te proporcioné el lugar. Tú hiciste la sanación. La noche se hizo más profunda a su alrededor. Finalmente, entraron. Ayanna dudó en la puerta de su habitación, la habitación que había sido de Margaret, que poco a poco había hecho suya con pequeños detalles y objetos personales. «Boone», dijo, volviéndose hacia él, «necesito decirte algo». Esperó, paciente como siempre. «No creo que pueda volver a enamorarme. No después de todo». Su voz era firme pero honesta. La parte de mí que confiaba plenamente en eso, que creía en futuros felices. Creo que se rompió. Quizás para siempre. Ella esperaba la decepción, esperaba que él se alejara. En cambio, asintió lentamente. «Lo entiendo. Yo tampoco estoy segura de poder. El miedo a perder a alguien de nuevo es...» Le costaba encontrar las palabras. Paralizante. «Pero me importas», continuó. «Confío en ti y quiero construir una vida aquí, contigo, sea como sea, aunque nunca se parezca a lo que la gente espera». Una pequeña sonrisa dibujó en su rostro, la primera sonrisa real que le había visto. «Eso me suena perfecto». Se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «No valgo nada», susurró, repitiendo las palabras que se había dicho a sí misma en aquella plataforma meses atrás. Boone la sujetó con más fuerza. Sus ojos la miraron con absoluta certeza. «Lo vales todo», dijo con firmeza, «y pasaré el resto de mi vida demostrándotelo, si me lo permites». Le levantó la mano y la apretó contra su corazón. No era un gesto romántico, sino algo más profundo. Una promesa de compañerismo, de respeto mutuo, de dos personas que deciden enfrentarse a sus demonios juntas en lugar de solas. Sintió lágrimas en las mejillas, pero no las secó. Eran lágrimas distintas a las que había derramado antes. No eran lágrimas de desesperación, sino de liberación, de creer finalmente que tal vez podría tener un futuro sin dolor. «Entonces construyamos algo», dijo ella. «No lo que perdimos. Algo nuevo. Algo nuestro». «Algo nuestro», asintió él. Se quedaron allí, de la mano. Dos personas rotas que habían encontrado el uno en el otro no una solución, sino un compañero para sanar. No era un final de cuento de hadas. Era algo mejor, algo real, algo merecido, algo que reconocía las cicatrices, pero se negaba a ser definida por ellas. Afuera, el viento otoñal traía el aroma del jardín en recuperación, el sonido de los caballos acomodándose en el establo, la promesa de otro día de trabajo y un lento progreso hacia la paz. Ayanna sonrió, una sonrisa real, espontánea y genuina, por primera vez desde aquella terrible plataforma.
desde las palabras susurradas de inutilidad. Sintió algo que creía perdido para siempre. Se sintió completa. Si te gustó esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora, para ver otra historia inolvidable de la frontera indómita, donde el coraje y la compasión forjan lazos inesperados. No olvides suscribirte y considerar un super chat, para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.